Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Cuántos misterios, cuántos enigmas hay en el mundo, en la historia pasada, presente y futura? Algunos atañen a lugares geográficos concretos. Otros nos hacen mover por el tiempo, pasado, presente, futuro, futuros paralelos. Y otros son los protagonistas personas. Y hoy, sin lugar a dudas, tenemos el caso más insólito, al menos documentado, de un hombre que vivió algo increíble. Y para hablar de este hombre, del personaje de hoy aquí en Sapiens, tenemos que saludar a Pedro. Mira, Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días, Ferran. Un saludo a los radioescuchas. Pedro, tú que eres un amante del misterio, de la investigación, de los enigmas, de lo paranormal, sin lugar a dudas, el personaje que hoy vamos a analizar y que tú nos vas a explicar lo que vivió, pues te ha llamado, podríamos decir, desde hace tiempo la atención, ¿verdad? Sí, desde la más temprana infancia puede decirse, sí. Porque el caso de la abducción de Travis Walton es un caso que no deja indiferente a nadie. Estamos hablando, por tanto, de abducciones hoy aquí en Sapiens. Sí, es a ciencia cierta una abducción, sí. Explícanos, Travis Walton, ¿quién es? ¿Quién era? ¿De qué trabajaba? ¿Qué sucedió? ¿En qué época? Para que nos ubiquemos un poco. Sí, para remontarnos a la historia tenemos que trasladarnos al 5 de noviembre de 1975 al Parque Nacional de Seagrave, que está situado en Arizona, Estados Unidos, muy próximo a la población donde residía Travis y sus compañeros, puesto que el suceso es bastante, digamos, bastante famoso en sí, porque a diferencia de otros sucesos de abducciones, el suceso de Travis Walton es uno de los pocos que cuenta con testigos oculares. Entonces, Travis Walton era un leñador de 18 años en ese momento, que estaba trabajando con sus compañeros, como he dicho, y tenían que hacer una tala de árboles en el Parque Nacional Seagrave, bastante acelerada porque iban mal de tiempo, ya que iban a llegar las nieves en breve, y tenían que cumplir un contrato. Entonces, ese día, el día de los hechos, el 5 de noviembre del 75, la noche les sobrevino en la jornada laboral, una jornada bastante larga y ardua, y les ocurrió algo insólito, sí. Estamos hablando de personas que, pues bueno, por su oficio, por su trabajo, eran, pues bueno, podríamos decir, de una gran fortaleza física. Y por duro, para decirlo así, digamos, coloquialmente, sí. Y entonces comentabas, Pedro, que bueno, pues acaba la jornada, empiezan, supongo, a recoger sus cosas y empiezan ya a coger rumbo para ir a cenar, a descansar en casa. Volvían por una de las pistas forestales del Parque Nacional. Ya, como he dicho, ya se les hizo tarde y había oscurecido, y entre los árboles visualizaron una especie de luz extraña, una luz así rojiza, y al girar con la camioneta y aproximarse, pues se encontraron con un aparato que ellos describieron como algo alargado, metálico, que estaba, digamos, levitando unos 6 metros sobre las copas de los árboles. O sea que estamos hablando de un fenómeno de ufología al 100%. Sí, al 100%, y como he dicho, a diferencia de otros casos famosos como la abducción de Betty y Barney Hill, el caso de Harry Turner o el caso Meneses, aquí sí que contamos con 6 testigos oculares, además del propio experienciador o abducido, que es Travis Walton. Y entonces dices que, bueno, están volviendo y ven esta luz roja de forma alargada. Más o menos, ¿de qué longitud podríamos estar hablando, Pedro? Pues el aparato, según digamos los cálculos de ellos aproximados, contaba con un diámetro bastante considerable. Era como de unos 60 a 70 centímetros de diámetro, según los cálculos de ellos, que lo estaban viendo desde abajo, sí. ¿De diámetro? ¿Centímetros? Sí, esto es muy poco. Bueno, o sea... hay que contar que luego, cuando transcurre el relato de Travis Walton,
Se entiende por qué el aparato no era tan grande. Ah, porque, claro, uno se imagina, pues, cuántos casos de visualización, de avistamientos de ovnis UFO, pues Ujú. bueno, ves aeronaves, pues, de tamaño, pues, de cuatriplaza, sextiplaza, o incluso ya podríamos elevarlo más arriba a naves nodrizas. También se sabe que hay muchos casos de orbes, como en la Segunda Guerra Mundial, que a pilotos cuando iban a bombardear las ciudades alemanas y los centros logísticos de la Wehrmacht alemana, habían visto bolas de luz. Sí, bueno, en el caso que nos ocupa hoy, el aparato luego, por lo visto, cuando ya le hacen, digamos, regresiones hipnóticas y logra recordar, porque él tenía un gran bloqueo mental, logra recordar lo que ha ocurrido. Él estaba dentro de una nave o de un hangar mucho mayor, donde había Ujú. donde había, digamos, otros aparatos del mismo tamaño que el que ellos visionaron. Venga, seguimos desarrollando todo lo que acontece para que después, pues, cada uno saque sus propias conclusiones de este insólito caso de abducción de Travis Walton. Entonces ven esta luz, dices, de unos 60 centímetros, rojiza, a una altura de unos 6 metros aproximadamente por encima de las copas de los árboles de aquella zona de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y bueno, los 6 leñadores y Travis, bueno, es decir, los 7, se aproximan y víctimas del asombro o del pánico se quedaron en el vehículo, digamos, petrificados. Pero Travis, no sé si se debe a que, según él relataba, estaba emocionado o era muy curioso, saltó de la parte posterior de la camioneta y se aproximó lentamente hacia el objeto. Sus compañeros le gritaban le decían que regresara a la camioneta, pero él desoyó las indicaciones de sus compañeros. Y a medida que se aproximaba, Travis relataba posteriormente que el objeto emitía un agudo sonido y cuando se halló debajo del aparato se detuvo y al instante salió de la parte central de la nave o del ovni un rayo de color azul que le golpeó en el pecho, haciéndole caer al suelo. Y allí, tras recibir el impacto, quedó tendido y sin conocimiento y los compañeros pues debieron pensar que había fallecido. O sea que vieron cómo aquel ovni, aquel objeto volador no identificado, le enviaba una especie como de rayo láser o rayo plasmático, dejándolo tendido en el suelo inconsciente. Sí, Lo sí, vieron, también fueron testigos. sí, sí, testigos, los 6 compañeros, los 6 leñadores, vieron como esa luz o ese plasma, como has apuntado tú, le golpeaba a Travis Walton en el pecho y caía al suelo y lo dieron por muerto porque, presa del pánico, aceleraron y lo dejaron allí. Ujú. Y fueron corriendo a la oficina del sheriff y relataron lo sucedido. Fueron el resto de compañeros. ¿Y alguien atendió a Travis Walton allí tendido en el suelo? No, no, como he dicho, presa del pánico, aceleraron y se marcharon y O, nada más llegaron a la población, informaron a la oficina del sheriff, que es quien digamos, organizó luego la búsqueda de Travis Walton. pues vaya compañeros que lo dejaron allá colgado con todo el asunto. No, no socorrerlo parece hasta increíble. Sí, luego, bueno, víctima del remordimiento, uno de los compañeros regresó al lugar de los hechos Ujú. y para su sorpresa, pues ya no estaba ni el aparato ni Travis tampoco, no. Habían desaparecido ambos. Después supongo que el sheriff de la localidad, la máxima autoridad policial, va con sus compañeros, con sus colaboradores a investigar qué ha sucedido allá, si realmente es cierto o es que, bueno, pues podían haber bebido, que no fue el caso, etcétera, etcétera. Se acerca el sheriff allá y tampoco encuentran a nadie. No encuentran a nadie y se organiza en las horas posteriores una gran batida con rastreadores, con perros adiestrados, con, digamos, toda clase y toda suerte de expertos y de funcionarios que intentaron dar con él, pero no lo buscaron sin ningún tipo de resultado y lo que les ocurrió luego a sus compañeros es que fueron interrogados por separado Ujú. y
el juez decretó su ingreso provisional en prisión. Es decir, Incluso fueron a prisión sus compañeros. Vaya. sí, unas cuantas horas, creo que fueron 48 horas, estuvieron detenidos por orden del juez, porque, claro, se sospechaba que era una maquinación, una ideación de ellos para matar a Travis Walton y quedar impunes. Ah. Es en un principio lo que se pensó y hay que decir que socialmente por toda la nación estadounidense y a toda vista, a toda vista también legalmente fueron juzgados, fueron juzgados legal y socialmente por toda la nación y prácticamente tenían la certeza de que lo habían ideado una falsa aducción para cometer un crimen, vamos. Bueno, porque había incluso un sospechoso, ¿no? De nombre Dallas, uno de los compañeros con quien Travis Walton, el personaje de hoy, había parecido tener pues una discusión esa misma mañana y aparte que tenía antecedentes penales. El comisario de la localidad decidió interrogarlos mediante las técnicas habituales, pero también con la técnica del polígrafo. Sí, claro, así es. Sí, tú en principio te estabas refiriendo a Allen Dallas, que es un compañero de Walton con el que en efecto tuvo un altercado la mañana de los hechos. Uh-huh. Y sí, es cierto, tenía antecedentes penales, pero interrogaron conjuntamente a Dallas y a los otros 5 compañeros y por separado y no el sheriff Marlin Gillespie no encontró tampoco, no halló ningún tipo de dato que le hiciera sospechar que eran los culpables de la desaparición, que lo habían quitado. Entonces se apoyó en un examinador experto en aquellos momentos en Estados Unidos que era Cy Gleason en técnicas de poligrafía, como has dicho tú, Ferran. Y este experto en poligrafía, ¿qué le dijo al oficial en cargo de la investigación cuando ya hubo pasado la prueba, este detector de mentiras a todo el otro grupo de compañeros de Travis Walton? Sí, pues comentó que lo único que les podía decir a las autoridades es que pasaron la prueba. O sea, no mintieron. Ninguno de los 6 compañeros de Walton mintió. Y el polígrafo, pese a lo que muchos escépticos que han querido arrojar descrédito en este caso, sabemos que tiene un alto índice de éxito, es decir, es prácticamente casi imposible engañarlo. ¿Qué sucede entonces? O sea, sueltan a los sospechosos de un posible secuestro o homicidio, quedan libres. ¿Qué más sucede entonces? Bueno, siguen buscando a Travis sin descanso. Los familiares se unen ahora también a la búsqueda tras ser puestos en libertad los compañeros que han estado detenidos y las autoridades. Y bueno, claro, por supuesto el caso al pasar las primeras 48 horas acaba llegando la policía del Estado para hacerse cargo, el FBI, la CIA, el Pentágono y comienzan todos a investigar el caso. Y ¿Querés decir que podían sospechar que, a tenor de lo que habían dicho, de una luz en el cielo, que se había puesto a cercana altitud del suelo, que le había lanzado un rayo plasmático, esto corrió desde el despacho del oficial de policía de la localidad, subió de nivel, interrogatorios, pero que esto llegó a altas instancias de seguridad porque se podía sospechar de que estábamos ya ante un caso de una abducción? Claro, así fue. Corrió, digamos, como la pólvora, porque ya se presenciaron en la población de Snowflake y en el Parque Nacional donde ocurrió la abducción se presenciaron las más altas instancias de la inteligencia estadounidense. Y de Travis Walton, ¿desaparece? ¿Cuántos días está desaparecido? La desaparición o la abducción ocurre el 5 de noviembre y reaparece el día 10 de noviembre, es decir, está 5 días, tras 5 días de intensa búsqueda, donde se utilizan toda clase de recursos para dar con él. Su familia recibe una llamada telefónica en mitad de la noche, de la quinta noche de desaparición de Travis, y
pide ayuda, dice que lo han dejado en una gasolinera a la salida del pueblo. ¿Quiere decir que el mismo Travis Walton llama a su casa, llama a su familia? Sí, llama a su familia a cobro revertido, puesto que estaba en la gasolinera de las afueras del pueblo, completamente desnudo, desorientado, balbuceante, en estado de shock prácticamente, y llama a su familia y el capataz de su grupo de leñadores, Mike Rogers, que es uno de los que estuvo detenido, sale corriendo a buscarlo. Sale corriendo a buscarlo y lo encuentra en un estado psicológicamente y físicamente lamentable, como he dicho. Que aparte parece ser que era un día que estaba lloviendo a cántaros, ¿no? Llovía intensamente. Sí, estaba lloviendo intensamente, estaba acurrucado en la cabina telefónica donde había realizado la llamada, completamente desnudo, con el rostro pálido, desencajado, y vamos, en sus ojos se apreciaba, según Mike Rogers y luego las personas que lo vieron posteriormente, un terror indescriptible en su rostro. No articulaba palabra o sea, apenas balbuceaba palabras entrecortadas y confusas. Supongo que al verlo en este estado se debían asustar y lo debían llevar rápidamente pues al hospital o al médico de la localidad, ¿no? Sí, así es, Ferran. Fue llevado enseguida al hospital debido a su lamentable estado físico y psíquico lamentable. Fue hospitalizado con un grave estado de shock y estuvo internado unos pocos días. Y hay que decir que tras diversos exámenes no le encontraron en sí nada grave. Le dieron el alta en unos días y volvió a su casa. Y después, Travis Walton, ¿qué hace? ¿Ya se reincorpora al trabajo o continúa en un estado, podríamos decir, de shock ante lo que le ha podido acontecer? Claro, no lleva una vida normal para nada los días posteriores de recibir el alta y tuvo varias crisis nerviosas donde su familia apuntaba que salía corriendo a esconderse debajo de la mesa, lloriqueaba, tenía pesadillas. Sí, estaba en un estado de trastorno de trastorno por estrés postraumático. Después parece ser que a Travis Walton le recomiendan de que le haga una regresión hipnótica para ver si recuerda qué le ha sucedido durante estos misteriosos 5 días desaparecido de todas partes. Sí, así es, Ferran. A la familia se le recomienda que uno de los tratamientos que le puede ayudar es someterlo a hipnosis regresiva para encontrar la causa de su miedo. Y bueno, se le practican varias sesiones de hipnosis y, como he dicho antes, tenía un bloqueo mental prácticamente impenetrable y sí, le sometieron a varias hipnosis y parcialmente logró recordar lo que le ocurrió en esos días que él estuvo fuera. Ahora es cuando ya a más de uno le puede temblar las piernas. Él empieza a recordar, o si más no a través de la hipnosis regresiva, empieza a explicar lo que le sucedió durante ese intervalo de tiempo, ¿no? Ese tiempo perdido para él. Sí, un intervalo de tiempo que para él, hay que decirlo, que es una de las circunstancias concomitantes en temas de abducción. Para él fueron unas horas, pero luego fueron unos días realmente. Es decir, ahí hay un tiempo perdido, que para él, como he dicho, él tuvo una experiencia de ralentización, ¿no? Porque habían pasado días y para él fueron horas. Entonces sí, él fue llevado al interior de lo que sería una nave extraterrestre. Esto es lo que contó al hipnoterapeuta, ¿verdad? Sí, esto es lo que se fue recogiendo de sus sesiones de hipnosis regresiva, Uh-huh. como tú apuntas, y él relató pues que fue llevado al interior de lo que sería una nave extraterrestre, que él interpretaba como con paredes de acero o algo similar a un cristal o un espejo, y que lo llevaron a una especie de mesa quirúrgica. En esa mesa quirúrgica lo rodeaban tres criaturas de una estatura muy baja, entre 1 metro y 1,30 m, con la cabeza desmedida en comparación con el cuerpo, y
unos ojos muy grandes que, según decía él, parecía que le estaban leyendo la mente o el interior. Estamos hablando quizás de lo que dijo el sargento Clifford Stanford, si no recuerdo mal, de que hay 54 razas catalogadas de extraterrestres y esta es una de ellas, ¿no? Seres de poca altitud, de poca altura, 1,5 metros, a veces oscila 1,40 m, 1,60 m, de ojos almendrados negros y de gran cabeza y de cuerpo, podríamos decir, un poco flaco. Sí, sí, flaco y cuerpo pequeño en relación a la cabeza, sí. Y el color el color que apuntaba a Travis era un característico color gris rugoso de piel y carecían totalmente de pelo. Es lo que popularmente se conoce como los grises. ¿Iban vestidos con algún tipo de uniforme o no? ¿Qué Sí, explica sí. Travis? Explica que tenían como una especie de mono ceñido naranja y que no logró verle si calzaban botas o zapatos, pero sí, él apuntaba que llevaban como una especie de mono naranja ceñido. Y al verse en esa situación, él forcejeó con ellos, se levantó de la mesa, de la especie de mesa quirúrgica, forcejeó con ellos y cogió un objeto que no supo explicar. Él explicaba que era como algo de plástico o algo de un vidrio muy ligero y les amenazó. Y estas criaturas no pusieron resistencia, se marcharon de la sala. O sea que en un sobreesfuerzo, supongo, dadas las circunstancias, Travis Walton entra en rebeldía, en modo autodefensa y agrede sin tocar, de forma, supongo, por lo que explicas, verbal, con un utensilio en la mano, para que se alejen esos seres. Dice que a uno de ellos llegó a darle una especie de empujón y que eran como muy débiles, como si fuera el tacto de una esponja, y no ofrecían resistencia. Se marcharon de la sala y bueno, ahí es cuando él comienza a intentar salir de lo que es el aparato. Comienza a recorrer varios pasillos y varias celdas, varias estancias, y en una de ellas se encuentra de nuevo con otra clase de seres, porque según apunta él, llega a cruzarse prácticamente con un ser humano que llevaba una vestimenta muy curiosa y como una especie de casco. ¿Quieres decir que había un Homo sapiens sapiens, un ser humano, a tenor de lo que dices? Sí, sí. La verdad es que no solo había uno, había varios porque Travis intentó mantener contacto con este ser o con este ser de apariencia humana. Hay que decir que era más alto, más corpulento y más musculoso que Walton. Y como he dicho, portaba una especie de casco transparente. Intentó hablar con él, pero lo ignoró prácticamente el ser y lo condujo a otra sala de mayores dimensiones, esta especie de ultrahumano, y en esa sala había también otros 3 individuos de apariencia humana. Podríamos, no sé, yo te pregunto, estar hablando de que, por todo lo que sabemos sobre estos casos, de que fueran híbridos humanos. Es probable, o que sea alguna de las razas no catalogadas que no conozcamos. ¿Qué sucede entonces, Pedro? Esto es realmente un caso intrigante, ¿eh? Muy intrigante. ¿Qué sucede? Él está sumido en el pánico y sale de la sala y se topa con uno de estos seres aparentemente humanos y como he dicho, este ser, él intenta contactar con él, hablar con él y no le hace caso, y llega también a tener contacto visual con otros 3 seres aparentemente humanos en otra sala que se aproximan a Travis y le ponen una especie de máscara anestésica y lo dejan inconsciente. Y vamos, ahí vuelve otra vez a estar en una mesa de quirófano
en siguientes regresiones él relata que tras esta ocasión en la que aparece en esa sala con esos seres aparentemente humanos, le ponen una máscara, como he dicho, una máscara anestésica, y vuelven otra vez a ponerlo en una mesa de quirófano y empieza a recordar traumáticamente en pequeños fragmentos una especie de estudio genético que le hicieron, o no sé, una serie de procedimientos que llevaron a cabo bastante traumáticos. O sea que estamos hablando de que seguramente se dejó poner una máscara con algún producto anestésico, esta vez sin forcejear, se dejó. ¿Es así? Sí, bueno, sí, más o menos no forcejeó y cayó en un estado profundo y Bajo anestesia, debía ser un tipo de anestesia que lo dejó inconsciente, entre comillas. sí, y entonces vuelve otra vez a recordar que en una mesa quirúrgica los mismos seres anteriores grises le estaban haciendo una serie de procedimientos, lo cubrieron con una especie de una membrana inteligente que cuanto más se resistía él, más tensaba para inmovilizarlo, y le introdujeron con un abrebocas quirúrgico una sonda estomacal. Eso lo recordaba él. También le practicaron una punzada o inyección que todavía es una inyección con un desconocido cometido bajo el oído izquierdo. O sea, estamos hablando, vamos por partes, Pedro. Por un lado parecía como si lo que conocemos ahora como una endoscopia, ¿le hicieron una endoscopia? Sí, algo similar, porque, como he dicho, le insertaron un abrebocas para que no cerrara la boca, y sí, una sonda, una especie de sonda, según relataba él, según relataba Walton, le introdujeron una especie de sonda hasta el estómago. Luego, como he dicho, una inyección que no se sabe para qué, con qué cometido la pusieron debajo del oído izquierdo, y luego con un blefarostato sobre el ojo izquierdo lo inmovilizaron con este instrumento quirúrgico, le inmovilizaron el ojo e hicieron bajar un instrumento que parecía inteligente, parecía que funcionaba prácticamente solo, del que Travis Walton apunta que salió una aguja muy larga y muy fina, que le introdujeron por el lagrimal del ojo, como si fuera una leucotomía transorbital. No se sabe con qué intención. O sea que parece como si exploraran, ¿no?, varias partes del cuerpo. Sí. Y Uh-huh. el Cuéntanos. resto, sí, el resto es como si hubiera sido borrado de su memoria, porque lo siguiente que ocurre con él es que no sabe cómo ha regresado hasta la cabina telefónica. Lo siguiente ya para él fue irrecuperable, pese a que siguió con las sesiones de regresión hipnótica, y lo tiene a día de hoy bloqueado todavía en su mente. Lo siguiente que ocurrió es que apareció, no se sabe cómo, en la cabina telefónica de las afueras de su pueblo. Estamos hablando, Pedro, pues por tanto, de un caso más de experimentación con cobayas humanos. Estamos hablando porque hay muchos casos de sucesos de este tipo, de personas que desaparecen. Parece ser que hay dos tipos de abducciones. Unas son más benevolentes y otras que son literalmente como cobayas humanos, en la cual se extraen muestras, se analizan. Yo me pregunto, volviendo a Travis Walton, exactamente por qué Travis Walton, si fue elegido él o no, y si tuvo secuelas posteriores en sus años posteriores a este evento de noviembre de 1975, Pedro. Sí, bueno, en respuesta a tu primera pregunta, no fue elegido. Yo creo que ellos estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y él, pues, hizo algo imprudente, que es ponerse en el camino de estos supuestos seres extraterrestres. Y en relación con la segunda, el propio Walton dice que esto le arruinó la vida. Es decir, si pudiera volver atrás, él dice que esto no lo viviría, que le ha
le ha arruinado la vida, pese a que muchos escépticos y muchos detractores dicen que él ha sacado beneficio de ello. Él dice que no volvería a vivirlo. Es algo que todavía a día de hoy le deja secuelas. De hecho, me parece que, si no recuerdo mal, hubo una película en referencia al caso de Travis Walton, ¿no? Titulado, si no recuerdo mal, repito, Fuego en el cielo. Sí, así es. Hubo una película, como tú apuntas, Fuego en el cielo, del año 1993, y un libro que se llama La experiencia Walton. Sí, donde Travis Walton relata su experiencia dentro de este aparato. Lo curioso es que cuando él, a través de la regresión, pues explica todo lo que pueden recuperar, esto también entra a la habilidad del hipnoterapeuta. Claro, para contrastar lo que se decía, parece ser que en Travis Walton, Pedro, sí se encontraron unas extrañas y misteriosas cicatrices en el lagrimal del ojo izquierdo y en la comisura de la boca de Walton. Sí, así es. Muy bien apuntado, Ferran. Sí. Se encontraron, como tú dices, en el lagrimal del ojo izquierdo y en la comisura de la boca. Y además en el codo izquierdo tenía una mancha roja que parecía ser una inyección hipodérmica. Es decir, sí se encontraron ese tipo de secuelas físicas. Y luego, no lo he dicho, pero tras el regreso de Walton, Walton fue sometido al polígrafo también por Cy Gleason, perdón, y pasó la prueba también, como el resto de sus compañeros. O sea, cuando dices pasar la prueba es que realmente lo que habían explicado corroboraba con lo que habían vivido. Sí, así es, correcto. Todo esto es un tanto misterioso. La pregunta que nos hace hacer es si realmente está sucediendo esto en pues, la década de los 70, antes y después, porque hay casos también después. Si esto en la historia ya ha sucedido, pues Pedro, podríamos preguntar si ha sucedido en tiempos, no sé, vamos allá, del antiguo Egipto, la antigua Sumeria, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas? Sí, hombre, opino que esto viene sucediendo desde la noche de los tiempos, es decir, no sé decir a ciencia cierta cuánto, pero 10, 12.000 años, 29.000 años en el caso de las pinturas de Tanzania, donde se da muestra de que estos seres nos están visitando desde entonces. Es decir, queda retratado de un modo evidente como nuestra existencia está de algún modo ligada a la de ellos. Incluso es probable que nosotros seamos una consecuencia de la siembra de vida en este planeta, de estos seres. Porque lo que dices es verdad, hay pinturas rupestres que datan de miles y miles de años atrás y podemos ir a la remota región de Tassili, en Argelia, en el continente africano, y en Argelia, en una remota región, como decía en Tassili, allí se ve claramente lo que representa, vaya, es que no tiene otra lectura lo que se ve, una especie de nave en la cual sale un ser con una especie de escafandra que parece ser, esta escafandra está conectada a un tubo de esa nave. Podríamos pensar que es un sistema de respiración adecuado pues a sus necesidades respiratorias y que coge a tres, y se ve perfectamente que no tiene nada que ver con aquel ser de astronauta, a tres parece ser como hembras por la forma que tienen el dibujo. Incluso hay otras que a mí siempre me han llamado mucho la atención, son las que hay en Australia, en otra región remota muy difícil de acceder, que allí hay los Wandjinas y se ve perfectamente dibujado y me ha recordado este relato que explicas tú sobre estos seres, no los de más apariencia humana, sino de los conocidos como grises, de que, pues bueno, allí están representados seres cabeza blanca, gran cabeza blanca, ojos negros y de no mucha altura los que hay allí representados. También en otros lugares hay como seres más elongados, más altos. Sí, los hay de tipo reptiliano también, sí. Hay de varios tipos. Sí. ¿Compartes mi opinión desde
desde tiempos pasados que en los casos de abducciones son un recurrente? Sí, sí, totalmente la comparto. Sí. ¿Y por qué, Pedro? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué buscan? Pues la verdad es que es una pregunta complicada. Muchos ufólogos expertos apuntan que por lo visto intentan hibridar alguna especie, puesto que la suya no tiene posibilidades de concebir por sus propios medios, y somos una especie de puente entre su raza y la nuestra, y porque en muchos casos de abducción se relata esto mismo, que dentro de los aparatos han visto lo que vienen siendo criaturas hibridadas. Muchas mujeres también en la época de los 70 y 80 fueron también abducidas con este cometido, ¿no? Eran mujeres en edad fértil y por lo visto se les hacían pruebas o se les insertaban agujas en el útero con el cometido este. Yo me inclinaría más por eso, porque es una de las hipótesis más, digamos, una de las hipótesis más firmes, porque en los demás terrenos es una incógnita totalmente para que nos visitan. Bueno, hay muchos casos de personas que han sido abducidas y el contacto ha sido benevolente, no ha sido tan traumático, para decirlo de alguna manera, con el caso de Travis Walton, que le insertaron agujas por aquí, endoscopias por allá, sino que ha habido un contacto más humano, más de diálogo. Y parece ser que se ha hablado, pues compartiendo información de extrañas infiltraciones durante muchos años en la Tierra, y que hay una agenda secreta, y que parece ser que unos no quieren que se lleve a cabo esta agenda secreta y otros, otra raza, otra especie, sí lo quiere. Parece ser que los grises se están, entre comillas, extinguiendo en su forma de clonación, porque son seres clonados, tienen mente colmena y que necesitan del ADN humano para hacer su mejor versión, para que perpetúe su especie. Sí, sí, es una hipótesis. Es una hipótesis bastante firme la que me comentas. Que Pedro, estos temas dejan sin aliento, la verdad. La verdad, sí, la verdad es que sí. El tema es recurrente porque como comentaba antes, no, a día de hoy no sabemos a ciencia cierta qué es lo que buscan, pero estos casos ocurren. Y como en todo, ¿no? La gente alegremente afirma que, bueno, no parecen hostiles. Yo no opino igual. Es decir, en muchos casos, más de un 50% los testigos, los abducidos, han acabado o heridos o muertos. De hecho, Pedro, tengo unas estadísticas recogidas con el curso del tiempo, en las cuales son significativas los datos que arrojan a través de personas que han sido abducidas, si más no que han tenido presencias de entidades no humanas cerca de ellos. Y destaca, por ejemplo, que el 18% de estas personas alguna vez han despertado como paralizados, aquello que llaman la parálisis del sueño, con una extraña presencia acompañando su reposo en la habitación. También hay quien dice que, y recogiendo datos, que un 15% ha visto una presencia aterradora. Y podríamos hablar incluso de seres arcónticos, de arcontes. Después hay un 14% que ha vivido una experiencia de salir del cuerpo, como inducida también. Un 13% que ha experimentado lo que tú comentabas en este caso, ¿no? Una extraña e inexplicable pérdida del tiempo, el missing time, que estás como desorientado. Incluso hay personas hubo un caso de una persona que desapareció literalmente y apareció en otro continente, en Sudamérica,
no recuerdo el nombre de la persona, pero que era imposible, y rastreando no cogió ningún vuelo, ningún barco, y por la velocidad del tiempo era imposible que se hubiese trasladado por medios convencionales aeronáuticos, ¿no? Después, por ejemplo, hay un 11% que ha presenciado la visita de lo que podríamos decir formas anómalas, de fantasmas. Y aquí podríamos pensar que pueden ser alienígenas, extraterrestres, de forma holográfica, porque hay una raza que ya no se presentan físicamente, sino de forma holográfica, y puede incluso coger material físico. Hay un 10% que dicen que cuando son abducidos parece ser como si flotan en el aire, que se levantan del suelo, como bien podría ser el caso de Travis Walton, y ascienden hasta una aeronave, que un 8% ha advertido en su cuerpo de extrañas cicatrices, cortes y puntos microscópicos de sutura que no recuerdan haberse lesionado, que el 7% ha presenciado y visto un objeto volador no identificado, y estamos hablando de aeronaves, y que, por ejemplo, también, otro dato curioso, el 5% que ha soñado con ovnis. ¿Cuántas personas han soñado con ovnis, con extraterrestres, sin haber visto una película la noche antes? Y también destacar que un 1% dice que la palabra trondant tenía un extraño significado especial para ellos. Trondant. Esto tendríamos que investigarlo un día, Pedro, porque realmente es impresionante. Sí, no Porque conozco el dato. yo ahora me viene a la cabeza, Pedro, esta persona, y el caso de Travis Walton, ¿no? Que decía que iban como una especie de uniforme de un determinado color, si había algún logo o algún emblema que pudiera identificar o dar una pista de si estamos hablando ya de estructuras militares, aeroespaciales de otras civilizaciones. Sí, sí. No, ahí Travis no logra recordar, no, no arroja ningún dato acerca de si llevaban algún tipo de emblema o no, solo simplemente que llevaban una suerte de mono naranja ceñido, y los otros que tenían apariencia humana también tenían una ropa que él se aproximaba a describir como también ceñida, y una especie de casco transparente. Yo no sé si las abducciones ya, claro, estamos hablando de años atrás, si vienen de civilizaciones de otros mundos, incluso el tiempo puede correr mucho más de otra forma, no sé cómo describirlo, pero que pueden haber mejorado las abducciones y ya no son como las de antaño, ¿no? Un suceso en una persona apartada, se lo llevan, experimentan, etcétera, etcétera, lo vuelven, pero lo extraño es que devuelvan a la persona, ¿no? ¿O hay casos, tú crees, que ya jamás han vuelto y podríamos incluso incluirlos en personas desaparecidas misteriosamente? Y hay casos en los que los abducidos o supuestos abducidos o desaparecidos nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Eso en el informe Matrix queda reflejado como que ese tipo de desapariciones estaban controladas y pactadas. Ahora me viene a la cabeza otro caso de una abducción, esta ya en tierras mucho más cercanas. Estamos hablando de la localidad de Jumilla, bueno, pues cerca de Murcia, más o menos, que allí hubo una abducción de una persona también. Esto es un recurrente, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, la persona recuerda, bueno, le hacen preguntas, ¿no? ¿A cuál de los dos le vas a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la mente más que? Bueno, este es un caso que podríamos un día analizarlo contigo, el caso de la abducción de Jumilla. Pedro, lo que está claro es que alguien hace algo contra la voluntad. Y esto es Sí, lo que más preocupa, supongo, a las autoridades conocedoras de estos casos, ¿no? Y por esto sí. siempre ha habido esta ocultación Las que... autoridades, Ferran, tienen toda clase de pruebas. Bueno, las autoridades en este terreno son los militares, porque los gobiernos logran obtener información de la que le llega por
por los medios gráficos, por la prensa escrita mayormente, pero los militares en estos temas tienen toda suerte de vídeos, toda suerte de grabaciones, como he dicho, de aparatos, incluso de criaturas que se han estrellado. El fenómeno no es ningún secreto para ellos. Después hay otra cosa relacionada con todo este extraño misterio de las abducciones, el tema alienígena, Pedro, es que siempre que hay una abducción, siempre que hay un avistamiento, van los misteriosos hombres de negro, que a día de hoy no se sabe bien a ciencia cierta si son humanos, humanohíbridos, o son en apariencia humanos, o son realmente seres alienígenas. ¿Qué opinas al respecto de la presencia? Es como si fueran, pues no sé, ¿no? Unos inspectores a constatar de que sí se ha visto algo y aquí silencio, usted no ha visto nada y atiéndase a las consecuencias. Es un recurrente. Sí, la verdad que es un clásico en todas las abducciones, y lo primero que te lleva a pensar es que se trata de gente con una alta cualificación dentro del gobierno que se dedica a la inteligencia, pero claro, siendo como son tan expertos en la materia, y la anticipación que tienen, y la ausencia que dejan luego de todo rastro, de toda prueba que se pueda contrastar, a muchos les puede llevar a pensar que son, no sé, que son alguna especie de híbridos o de trabajadores, sí, de trabajadores conjuntos, ¿no? Es decir, que están trabajando conjuntamente con otras especies que tienen esa apariencia física, y nosotros los vemos como humanos aparentemente, pero no son humanos. Es una especie de coartada que llevan. De hecho, bueno, se dice que los hombres de negro forman parte de una unidad muy real de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, conocida como la AFOS, en la cual hay un departamento de seguridad interno de los Estados Unidos constituido en 1948, un año después del incidente de Roswell, y estandarizado después al FBI para investigar las actividades criminales dentro del seno de la Fuerza Aérea y sus contratistas de armas. Entonces, podríamos decir que sí, que realmente hay una unidad que, bueno, pues investiga esto por todas sus declinaciones que pueda llevar a tener. Pedro, mira, hoy hemos hablado de estos temas que ahí están, que seguro que hay muchas personas que han sido abducidas y deciden silenciar su mala experiencia, pero que también hay otras personas que han sido contactadas y que ya desde tiempos bíblicos hay relatos realmente maravillosos y espectaculares. Resumiendo, Pedro, Travis Walton, ¿nos creemos su relato, su vivencia, lo que explica lo que aconteció? Sí, pese a lo que los escépticos consideran y el sensacionalismo consideró en su momento que fue algo puesto en marcha para obtener un beneficio económico o algún otro tipo de forma de crear ingresos económicos, sí, es creíble su historia. Hombre, lo que sí podríamos decir es que si encima que has sido abducido no puedes explicarlo, no puedes relatarlo, no puedes dar los derechos que haga una película, oiga, pues usted aquel día fue el peor día de su vida. Sí, pero que como estaba diciendo, a este caso le salieron muchos escépticos y muchos enemigos, como el célebre escritor y detractor del fenómeno ovni, Philip J. Klass, que investigó el caso, y él afirmó que las pruebas de polígrafo fueron mal realizadas, que el contratista Mike Rogers, el compañero de Walton, tenía un interés financiero en idear la abducción, porque así, como él se sabía incapaz de terminar el contrato con el servicio forestal, así no se iba a ver perjudicado económicamente. Bueno, digamos que él se le arrojó porquería al caso. Y también Susan Clancy, una psicóloga cognitiva de Harvard, de la Universidad de Harvard, sostuvo que estos casos los empezó a maquinar la gente, a idearlos a raíz de aparecer en películas y en televisión, en series, como una serie de la cadena ABC llamada El Incidente Ovni, que trataba sobre el caso de la pareja Hill, de Betty y Barney Hill. Y según ella, esto servía de soporte a estas personas para idear este tipo de sucesos.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estos casos me los creo porque si a día de hoy, y fíjate que es un caso de abducción, se puede saber a través de la vibración de una bombilla, ojo, el cimbrero de una bombilla, es posible reescuchar conversaciones a decenas de metros de distancia, no me digas tú, con los avances que hay, y sobre todo desde 1947, misteriosamente en tecnología, que no hay alguna civilización ahí fuera, en este universo o multiverso, con 2.500 o 5.000 años, que esto en tiempos cósmicos es nada más avanzada. Pedro, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Ferran, un placer, como siempre. Pues amigos y amigas, hoy hemos analizado con Pedro Mira el caso de Travis Walton, abducido sí, abducido no. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.